Bueno, el objetivo de este módulo básicamente es la parte de fibras musculares. Eso es muy importante. Es un poco complejo, entonces realmente igual, como la vez pasada les dije, no me interesa que se aprendan nada de memoria ni que memoricen, simplemente que entiendan para que cuando empiecen a ver otros conceptos, entonces sí, básicamente los tengan mucho más eh, fácil de comprender, porque ya tienen una base. Entonces, bueno, básicamente introducción, aprender sobre las fibras musculares permite diseñar entrenamientos específicos para mejorar resistencia, potencia y velocidad según las características de cada fibra. ¿Por qué es importante? Bueno, tal vez la parte de diseñar entrenamientos no va tanto así, pero el hecho es que cuando entrenen tengan esa parte en la mente cuando salgan, para que entiendan qué tipo de fibras están estimulando y por qué. Y obviamente, como les decía la vez pasada, al final todo se va a ir pegando para que entiendan por qué van a andar suave, por qué entrenan duro, por qué es un sprint muy corto, por qué uno más largo y qué va pasando ahí. Entonces, este conocimiento facilita optimizar el rendimiento, previene lesiones y facilita la recuperación adecuada. Básicamente, optimiza el rendimiento porque vamos a entrenar en donde se tiene que, previene lesiones para no sobreentrenarnos y facilitar la recuperación porque vamos a empezar a entrenar en intensidades más correctas y recuperar de eso. Pues bueno, vamos a ver ahí. Preguntas. ¿Quién sabe cómo trabajan las fibras musculares? A ver si alguien se acuerda del colegio. Ahí sí, por eso fijo lo vieron hace poco y rápido. ¿Alguien ahí? ¿Alguna idea? No. La que sigue, sí espero que alguien me Profe, responda. ¿Cuántos tipos de fibras musculares hay? yo, vengo arreglando el audio, porque hay cosas por si no se me escucha o, Sí, ahí se escucha bien. entonces, ¿cómo es la pregunta? Bueno, si sabe cómo trabajan las fibras musculares y la otra es, la primera es complicada, la otra, ¿cuántos tipos de fibras musculares hay? Ah, no, pues sí. Ah, está Pero bien. no sabría contestarles. No hay problema. Bueno, Son tres tipos de fibra. ok, muy bien. Tres tipos de fibra. Básicamente son dos, pero hay una que se divide en dos, perdí, exactamente. ¿Trabajan de forma conjunta o de manera individual? Es una pregunta, sí, espero, ¿qué piensan? No es que saben, es que piensan si las fibras musculares son tres, específicamente, ¿trabajan de manera conjunta o aparte? Conjunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y se pueden especializar o simplemente son como son y ya? ¿Nadie? ¿Hay un batazo? Son como son, creo. Ok, ahora vamos a ver qué pasa con eso. ¿Y cómo creen que se da la fatiga de esas fibras? Ahí, rápido. ¿Por qué creen que se fatigan? Poco, bueno, no pasa nada, es complicado. Bueno, básicamente, esta es la descripción de una fibra muscular. La fibra muscular está compuesta de varias estructuras que permiten la contracción y la generación de fuerza. Entonces, si nos vamos para acá, ¿cómo trabajan las fibras musculares? Pues aquí está la respuesta, contracción y relajación, básicamente. Entonces, cuando la fibra se contrae, eh, acumula, ahorita vemos el video. Cuando la fibra se contrae, entonces acumula fuerza y esa contracción básicamente se requirió un esfuerzo para que se diera esa contracción. Cuando se relaja, es más bien todo lo opuesto. Entonces, digamos, cuando tenemos el músculo estirado, él está relajado y cuando hacemos un esfuerzo, él se comprime y lo que hace es generar fuerza. Entonces ahorita vamos a ver ciertos detalles, básicamente, bueno, está el hueso, eso no importa, el músculo como tal es esta pieza que se divide en un montón de pequeños tubos y esos pequeños tubos se dividen también en otra estructura. Entonces, básicamente, así son las partes, sarcolemas, sarcoplasma, esos dos básicamente ya van más profundo. De hecho, el sarcolema es esta parte que recubre la fibra. El sarcoplasma es la parte que está interna, eso es como esa parte rosadita.
El retículo sarcoplasmático también es una partecita ahí. Eso realmente no interesa porque no es nada, o sea, no podemos decir vamos a mejorar el sarcolema, vamos a mejorar el sarcoplasma. Eso básicamente son las partes. Lo que nos interesa es qué vamos, o sea, qué podemos trabajar y qué vamos a mejorar. Pero es bueno que entiendan, por lo menos que lo vean, ya fijo lo vieron en el colegio, pero bueno, recordando, los túbulos T, que básicamente, ahora lo vamos a ver en el video, aquí no se ven tanto, las miofibrillas, que es así, las miofibrillas son estos pequeños tubitos que se ven ahí, aquí están. Después de eso, los filamentos de actina miocina, ahorita los vamos a ver en el video. Las mitocondrias que están adentro de todo eso, los núcleos que están adentro de las mitocondrias, la mioglobina y los capilares. Entonces, básicamente, capilares, básicamente son vasos sanguíneos. Mioglobina es la proteína que transporta el oxígeno. Entonces, si vemos básicamente, el músculo tiene un montón de de estructuras que se van dividiendo entre una más pequeña, y ahí es donde se empieza a dar la contracción muscular. Entonces vamos a ver ahí un pequeño video, básicamente, que es mucho más fácil verlo. Sí, entonces básicamente eso es cómo trabaja el músculo. Imagínense que son un montón de garfios que agarran y pegan una parte para jalarla. Y ahí hay un montón de términos ahí extraños, pero básicamente, eh, así a grandes rasgos, así es como trabaja el músculo. No me interesa que se aprendan absolutamente nada de eso, es meramente informativo. Vamos a llegar ya al punto donde las cosas van importando ya al final de la clase. Bueno, las mitocondrias es muy importante, ya lo vimos la vez pasada, eso también lo han estudiado. Básicamente la función de las mitocondrias es producir fuerza a través de ATP. Como vieron anteriormente, cuando se hace el movimiento de esos cabecitos, se habló del ADP. El ADP se produce en base al ATP. Entonces ahí es donde ya empiezan a pegarse ciertas cosillas, pero no vamos a llegar nunca a ese nivel porque realmente no tiene sentido. Esto es totalmente informativo. Entonces, bueno, ese ATP es utilizado por la célula para realizar diversas funciones. Esto ocurre a través de un proceso de respiración celular en el cual se utiliza oxígeno y nutrientes, principalmente glucosa y grasas, para generar energía. Las mitocondrias son especialmente abundantes en las células de alta demanda energética, como las fibras musculares, donde permiten mantener la contracción y actividad prolongada del músculo.
¿Por qué estamos viendo la parte de las mitocondrias? Porque más adelante vamos a ver que cada tipo de fibra muscular tiene muchas, más o menos, o pocas mitocondrias. Que depende, ¿por qué es importante eso? Porque la mitocondria, la parte más importante que hay que entender acá es utiliza oxígeno. Esa es la palabra clave. Utiliza oxígeno quiere decir que es aeróbico y eso quiere decir que nos interesa. Entonces, si nos vamos a la parte muscular, como decíamos, aquí adentro de esas miofibrillas es donde están las mitocondrias, que esas son las que van a producir energía para que se dé la contracción muscular. Entonces, bueno, ahora qué. Mioglobina es otro importante que es la mioglobina. Y posiblemente muchos han escuchado el término hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Entonces, la mioglobina es la que se encuentra en el músculo. Entonces, es una proteína presente en las células musculares cuya función principal es almacenar, transportar el oxígeno dentro y fuera del músculo. Entonces, básicamente, es como decir la misma sangre, el rojito de la sangre, pero en la parte muscular. Entonces, cuando vemos un corte de carne, no sé si muchas veces, si alguno ha visto que cuando la carne ya se va poniendo vieja, empieza a cambiar de color, empieza a ponerse más gris. Eso básicamente es porque se da una degradación de la mioglobina, que el color rojo de la carne es la mioglobina. Que eso es, el color rojo básicamente se da porque los enlaces de hierro tienen ese color. Entonces, básicamente, si vemos la carne de ese color es porque está llena de mioglobina. Y es importante que esté llena de mioglobina porque esa es la que nos va a transportar el oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces de ahí es donde vamos a perder rendimiento y un montón de cosas. Entonces, la hemoglobina como tal, que es la proteína que está en la sangre, que nos da ese color rojo, le va a pasar el oxígeno a la mioglobina, que es una proteína muy similar, pero que se encuentra dentro del músculo. Entonces, adentro del músculo no tenemos hemoglobina, tenemos mioglobina. Entonces, bueno, la mioglobina facilita la disponibilidad del oxígeno al tejido muscular. Esa es la diferencia principal. Al estar más ligada al músculo, entonces es un acceso mucho más rápido al oxígeno en el músculo, especialmente durante la contracción y el ejercicio. Este oxígeno almacenado en la mioglobina es crucial para la producción de energía en las mitocondrias, ayudando a mantener el rendimiento muscular, sobre todo en las actividades de resistencia. Además, la mioglobina, como decía anteriormente, le da al músculo ese característico color rojizo. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque obviamente es un almacén de oxígeno en el músculo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hacer ejercicio no esperamos a que el corazón, que la sangre pase por los pulmones, que se oxigene para que llegue al músculo. Simplemente tenemos almacenes ahí, que son los que utilizamos inicialmente cuando uno empieza a hacer ejercicio y el corazón todavía no ha empezado a aumentar el ritmo cardíaco para hacer ese movimiento del oxígeno. Que cuando veamos la parte del corazón, ahí es donde vamos a entender esa parte de cómo trabaja esa bomba, que es el corazón, que lo que se encarga básicamente es de mover el oxígeno. Los capilares es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque esos capilares son los que están cerca del músculo y que le pasan la hemoglobina a la mioglobina. Entonces, los capilares son pequeños vasos sanguíneos que rodean las fibras musculares y desempeñan un papel crucial en el suministro de oxígeno, nutrientes y eliminación de desechos en el tejido muscular. Gracias a su estructura delgada y permeable, los capilares permiten un intercambio eficiente de gases, oxígeno y dióxido de carbono, nutrientes como glucosa y ácidos grasos, y productos de desecho como el ácido láctico, que realmente lo que se ve es lactato entre sangre y células musculares. Este flujo constante es esencial para mantener el rendimiento muscular, especialmente durante el ejercicio, ya que asegura que las fibras musculares tengan el oxígeno y los nutrientes necesarios para producir energía y eliminar los subproductos que puedan causar la fatiga. Entonces, básicamente, ahí hay una relación. Estos capilares son los que van a pasarle al músculo el oxígeno y van a hacer toda la parte de transporte de nutrientes. Si esto no funciona, vamos a tener problemas. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones que buscamos cuando entrenamos? Aumentar la densidad capilar. ¿Qué significa eso? Que como vemos aquí este grafiquito, que tiene ahí como unos pequeños caminitos, a medida que entrenamos, el cuerpo empieza a producir más caminitos o simplemente empieza a hacer que estos, los que están ya, se vuelvan más grandes.
Hay un punto que vamos a meter de una vez. Ven que está en la arteria y la vena. Básicamente, la arteria, ¿porque tiene un color rojo? Porque la arteria es donde pasa la sangre oxigenada y las venas es donde pasa la sangre desoxigenada. Entonces, viene la sangre oxigenada por la arteria, llega al músculo donde están los capilares, que es ese montón de venitas pequeñitas que se pegan al músculo. ¿Por qué son pequeñas? Porque entre más pequeñas es más fácil la difusión de los, de la sangre en sí hacia el músculo y eso va a hacer que haya una comunicación, por decirlo de alguna manera, ya sea eh, pasando oxígeno o en la parte de nutrientes. Entonces aquí es uno de los puntos importantes. ¿Por qué? Porque mejorar la capacidad capilar se entrena y obviamente se entrena con constancia más que todo. Entonces volvemos atrás. ¿Por qué es importante la mioglobina? Porque es la que contiene el oxígeno. Se entrena, más o menos una buena alimentación, hace que tengamos una mioglobina buena. Si comemos mal, sí, pues vamos a tener una sangre pobremente oxigenada, por muchos factores, deficiencia de hierro, deficiencia de nutrientes, y eso va a hacer que aunque tengamos un montón de capilares muy buenos, la calidad del oxígeno que le va a llegar es mala. Sí. Entonces vamos ahora con lo que son tipos de fibras musculares. Como habían dicho ahí, y no me acuerdo quién fue el que dio la respuesta, hay tres tipos principales. Bueno, principales no, hay tres tipos básicamente, dos principales que son las fibras de tipo uno y 2. Esto hay una subdivisión, tipo 2A y tipo 2X. Entonces, bueno, las fibras musculares de tipo 2 se dividen, como dije, en A y X. Antes se llamaban B. Realmente van a encontrar, si leen en algún lugar que se le llama B o X, es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a ver las diferencias. Entonces, bueno, tenemos las fibras de tipo uno que se les llaman lentas, son fibras musculares especializadas en actividades de larga duración, baja intensidad, como correr, ciclismo de larga distancia. Fibras tipo 2, rápidas oxidativas y glucolíticas, son rápidas, resistentes, se adaptan tanto para actividades de fuerza como de resistencia moderada, combinando capacidad aeróbica y potencia. Y las fibras de tipo 2X son rápidas glucolíticas, que antes se le llamaba tipo E, y son fibras de contracción muy rápida, fuerte, especializadas en movimientos explosivos de corta duración, como sprints, levantamientos de peso. Entonces, bueno, ya ahí empezamos a entender un poco, ¿ok? Si queremos entrenar sprints, ¿qué tipo de fibras ocupamos especializar? Pues las de tipo 2X. Si lo que queremos es aumentar el fondo, poder aguantar muchísimos kilómetros, que no nos fatiguemos, que mejoremos la utilización de grasa, ¿cuáles ocupamos mejorar? Las fibras tipo uno. Y a ver, ¿qué pasaría si mejoramos las de tipo 2? Alguien ahí que más o menos a ver cómo van entendiendo. ¿Dónde se utilizan esas fibras de tipo 2? Las de 2A, perdón. En la explosividad, Más o menos, pero no necesariamente. Explosividad corta son las de las X, que son los sprints. Entonces, esas otras. El reloj, Ah, contra el reloj, o sí, de hecho, en contrarreloj, responder a un ataque fuerte, una fuga, esfuerzos todavía de una hora, porque estamos viendo que son oxidativas y glucolíticas. Como vimos la vez pasada, ¿qué significa eso? Que dependen de azúcar, de carbohidratos, pero oxidan. Quiere decir eso que aguantan bastante tiempo. Entonces, esto lo que pasa es que si, por ejemplo, nos especializamos solamente en fibras de tipo uno, nos vamos a volver muy, este, vamos a aguantar fondos muy fuertes a un paso relativamente fuerte, pero si nos hacen un cambio de ritmo, nos quedamos. Si vamos a hacer un esfuerzo de 10 minutos a tope, nos quedamos. Si vamos a hacer un sprint, nos quedamos. Entonces ahí es donde el entrenamiento tiene que incorporar entre ejercicios o intervalos o como se le quiera llamar, que involucren los tres tipos. Obviamente dependiendo más de dónde queremos especializarnos. Porque, por ejemplo, si queremos ser sprinters, pues obviamente el enfoque va a ir mucho en las fibras de tipo 2X, que son esfuerzos muy fuertes, muy explosivos. Si queremos, por ejemplo, mejorar mucho en pista,
Entonces tenemos que enfocarnos muchísimo en esas fibras de tipo 2A, que son básicamente esfuerzos medios cortos, muy explosivos. Y si lo que queremos es ser muy buenos en fondo, pues las fibras tipo 1. Todas se tienen que entrenar, no significa que vamos a entrenar una nada más. Ahí lo que varía es cuánto tiempo pasamos entrenando cada una de ellas según el tipo de entrenamiento o especialización que vamos a querer. Entonces, bueno, nuevamente las fibras de tipo 1, contracción lenta y sostenida, así se les llama, son muy resistentes a la fatiga, que esa por eso mismo es que nos permiten aguantar muchísimo tiempo, horas de horas de horas ahí. Alta densidad de mitocondrias, ahí es donde empezamos a ver los términos que metimos anteriormente, y capilarización. ¿Qué significa estos dos términos traducidos? Lo que sigue, favorece el uso de oxígeno. Si vemos mitocondrias, oxígeno, capilarización, oxígeno. ¿Por qué? Porque transporta el oxígeno que utilizan las mitocondrias. Entonces quiere decir que este tipo de fibras musculares son muy oxidativas. Y a ver, ¿de qué color son? ¿Hay alguien? Eso tienen que saberlo. ¿De qué color son las fibras de tipo 1? ¿Alguien? no, Rojas, exactamente. ¿Y por qué son rojas? Porque tienen muchos capilares, muchas mitocondrias y mucha mioglobina. Entonces dice, utilizan principalmente grasas como fuente de energía en esfuerzos prolongados. Eso es importante. Dependen mucho de grasa. Entonces, por ejemplo, un maratonista prácticamente predomina fibras de tipo 1. Un ciclista de ruta predomina fibras de tipo 1. Un ciclista que puede ser de pista, ya no. Entonces, si ven un fisicoculturista, ¿creen que tiene muchas fibras de tipo 1? No. Las fibras de tipo 1 son bastante pequeñas. Ese es un punto bastante importante y la hipertrofia de ellas es bastante complicada. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Ahora pasamos a las fibras de tipo 2A. Dice contracción rápida, aunque no tan explosivas como las X, de moderada resistencia a la fatiga, útil para esfuerzos de intensidad moderada. Ahí es importante porque la parte de lo que esa intensidad es muy relativa a que es moderada. Oye, moderada realmente es la potencia o la fuerza que pueden mantener durante una hora, que al final es duro, pero se le considera moderada porque no es tan duro como un esfuerzo de 3 minutos o 2 minutos o 1 minuto al máximo. Entonces ahí es donde toda la que son intensidades moderada termina siendo exigente, pero no es tan dura como las otras. La cantidad de mitocondrias y capilarización, ¿cómo es? Más o menos, es un intermedio, dice lo que permite cierta capacidad aeróbica. Entonces, es un punto muy importante, que esas fibras de tipo 2A pueden ser bastante, o sea, pueden ser aeróbicas y utilizan tanto grasas como carbohidratos. Ahorita nos vamos a volver a estas. Eh, ¿De qué color cree que son? ¿Alguien ahí? El que dijo la anterior, ¿de qué color cree que es este tipo de fibras? A ver, Justin, díganos ahí, ¿qué se le ocurre? ¿Qué color cree que son? Ya que puso ahí, diga, tiene enseño ahí. la mayoría, profe, ¿Ah? ¿Cómo dijiste? como la mayoría, no. No, no entendí. Rojas no. Rosadas realmente. Porque acuérdese que las de tipo 1 son alta densidad de mitocondrias y capilarización y estas son una buena cantidad. Entonces, como no tienen tantas mitocondrias y tantos vasos sanguíneos, entonces son de color rosado.
Ahora las de tipo 2X, contracción extremadamente rápida, potente, ideal para esfuerzos breves y máximos. Cuando hacemos un sprint corto, esa potencia altísima que podemos tirar depende de ese tipo de fibras. Baja resistencia a la fatiga, quiere decir que se agota muy rápido, por eso es que cuando tiramos un sprint podemos tirar durísimo por un tiempo. Los que usan potenciómetro pueden ver que la potencia sube un montón y después de eso se cae. Cuando se cayó es que estas fibras se fatigaron y ya empiezan a trabajar las otras. Menor cantidad de mitocondrias y menor capilarización que las fibras 2A. Dependencia de carbohidratos como fuente de energía. Esas no utilizan casi nada de grasa, por decir nada. En teoría es demasiado poca para que se considera. Y el sistema anaeróbico para generar energía. Entonces, ¿estas de qué tipo, de qué color cree que son? Ahí rápido, ya deberían saberlo. Blanco. Blancas, exactamente. Entonces ya ahí tenemos los dos. Entonces, volviéndonos a estas de acá, o más bien, ¿cuál de los tres tipos de fibras musculares creen que son las que se pueden especializar más? ¿Las 2X, las tipo uno o las 2A? La tipo uno. No, estas básicamente no las podemos cambiar porque vean que principalmente utilizan grasas como fuente de energía. Para cambiar el tipo tendríamos que hacerlas que se hagan como este tipo de acá y eso no va a pasar nunca. Las que se pueden especializar son estas de acá, las intermedias, las que son rosadas, las podemos volver rojitas o las podemos volver blancas. Eh, ¿De qué depende eso? Del tipo de entrenamiento. Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque lo que quiere decir es que depende del tipo de entrenamiento que nosotros hagamos, estas fibras van a pasar de un tipo a otro. Y eso pasa. Entonces, por ejemplo, entrenamos durísimo con mucha intensidad. ¿A dónde las acostumbramos? A que dependan de carbohidratos, a que hay varias gente me ha dicho que está con problemas de audio y todo eso, pero ahí después la paso, porque con estos climas está feo el internet. Entonces, bueno, dependen de carbohidratos y también de grasas. Entonces, el punto es que si entrenamos a muy alta intensidad, ellas se van a volver más dependientes de carbohidratos y si entrenamos zonas suaves, van a aprender a utilizar más grasa. Eso es súper importante porque estas son las que nos van a pasar de un lado al otro. Nos puede Profe, dar ¿y se adaptan rápido o requieren mucho tiempo? mucho tiempo. Nada, nada de esto es rápido. O sea, todo lo que son adaptaciones de ese tipo son lentas. Que ese es el problema. Por eso es que se requiere mucha constancia, mucho tiempo y empezar a trabajar en el punto donde tiene que ser. Porque de una adaptación de estas puede durar 3, 4 meses hasta un año. Y lo que pasa es que va a depender de cuántas tengas y qué tanto tiempo entrenes y al llegar al punto de especialización que uno quiere llegar. Obviamente, ¿qué es lo que hace uno? Que estas se especializan, depende de la carrera a la que uno vaya. Por ejemplo, vamos a hacer ahora que viene el Campeonato Nacional de Criterium. Es importante tenerlas que metabolicen grasa o que metabolicen carbohidratos, pensando en un entrenamiento de Criterium. Carbohidratos, Exactamente, pueden tener energía rápida. Vamos a ir a hacer una carrera de gran fondo de 200 kilómetros. ¿Carbohidrato o grasa? grasas, Exacto, ese es el punto. Va a depender mucho de eso. Eso es parte de lo interesante de esto. Ahí vamos a ver, especializarlas de pues sencillo. O sea, vamos a estimular lo que queremos mejorar. Esto es una imagen de cómo se vería una fibra muscular si la cortamos y ahí pueden ver los colores. Tipo uno rojo, tipo 2A rosado y tipo 2B ahí casi que blanco. O sea, ese es un rosado, pero ese es el rosado más tirándolo. Aquí es un rosado más fuerte, pero realmente son blancas prácticamente. Simplemente que ahí se ponen de ese color porque sí tienen cierta tonalidad, porque como vemos, igual tienen mitocondrias, ¿verdad? No pueden no tener mitocondrias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno hace un esfuerzo, un esfuerzo X en la bicicleta, un sprint, todo esto que es el músculo se tensa, empieza a meter un montón de fuerza, empieza a producir energía y lo que va a pasar es que las blancas van a tener más predominancia al inicio. Después van a empezar a trabajar las rosadas y por último
empiezan a contribuir más las rojas, que son las que van a fatigarse mucho más lento. Si vemos este perfil, podemos decir que esta es una persona con un músculo bastante grande, porque vean que tiene un montón de esas fibras B aquí, que de hecho son las X, este todavía está bien. Entonces, esto quiere decir que es una persona posiblemente que no es un maratonista. Si viéramos después, podrían buscar básicamente ejemplos de los diferentes tipos de fibras musculares de un maratonista, de un sprinter y de un intermedio, y lo que van a ver es que cambia este patrón de colores. A medida de que es un deportista de más larga distancia y más endurance, más oxidativo, tiende a ser más rojo, y a medida que es un alguien de pista, tiende a aumentar la cantidad de fibras que tiene de otro tipo. Y si es un intermedio, pues vamos a ver una bastante capacidad de estas dos primeras. Entonces, bueno, resumen sencillo. Las de tipo uno son de contracción lenta, por eso es que son... Ahí ese lento realmente es subjetivo, porque las de Pogačar no creo que sean tan lentas, las de mías posiblemente son bien lentas, pero es porque se han especializado, pero aún así se dice lentas porque las comparamos contra los otros dos tipos y vemos que está lento, rápido y muy rápido. Resistentes, muy resistentes, por eso es que duran un montón. ¿Y de qué depende que sean resistentes? Que utilizan grasa. Y como vimos en el curso anterior, la grasa es una fuente ilimitada de energía, entonces son muy resistentes. Las de tipo 2A, rápidas, resistencia moderada, esfuerzos moderados, intermedios, y utilizan carbohidratos y grasas. ¿Por qué se fatigan más rápido? Porque utilizan carbohidratos. Si las hacemos que dependan más de grasa, entonces van a ser un poco más resistentes, pero siempre van a ser menos resistentes que las de tipo 1. Y las de X o B son muy rápidas, como les dije, sprints cortos, 10 segundos, muy potentes, pero se fatigan rápido. Entonces, esas son las que se van a agotar muy rápido. Sí, Simón, díganos. No, prácticamente que esto tendría relación con lo de la clase pasada, anaeróbico, aeróbico, Ah, sí, ahorita esto. exactamente. De hecho, como les había dicho al inicio, la idea es que todo vamos a irlo pegando para que vaya, porque va una cosa sobre la otra. La vez pasada vimos cómo se alimentan las fibras musculares, ahora estamos viendo las fibras musculares. Pero sí, entonces digamos, estas de acá, las X son anaeróbicas completamente. ¿Por qué? Porque como vimos, dependen completamente de carbohidratos y al ser tan rápidas no oxidan y tienen muy poca capacidad oxidativa, por eso tienen pocas mitocondrias, pocos capilares, pero lo que pasa es que son demasiado rápidas, porque todo el proceso de hacer toda esta conversión de grasas y carbohidratos es muy lento. Y estas utilizan carbohidratos, pero también utilizan las fuentes de fosfocreatina que habíamos visto anteriormente, que eran las que eran súper explosivas. Pues bueno, lo que importa aquí es esta variedad permite al cuerpo adaptarse a distintos tipos de actividad, desde la resistencia prolongada hasta la fuerza explosiva. Entonces, por ejemplo, nos vamos a antes, estábamos ahí caminando por la jungla y nos aparece un león, un bicho ahí que nos quiere comer. Salimos corriendo lo más rápido posible. En ese inicio quemamos esas fibras, gastamos esas fibras tipo X. Después de eso ya se nos alejó el animal, empezamos a mantener un paso fuerte, empezamos a utilizar estas de tipo 2A, y ya después de eso nos bajamos el paso y ya seguimos trotando hasta que lleguemos a la casa, que estamos a 10 kilómetros de la casa, y en esos 10 kilómetros ya nos vamos a ir en este tipo de fibras, más dependiendo de grasas. Estas pueden durar más, depende de qué tan rápido la fatiguemos. No es lo mismo hacer un esfuerzo máximo de 5 minutos donde las vamos a fatigar completamente, hacer un esfuerzo intermedio de 1 hora donde no se van a fatigar tan rápido y pueden recuperarse. Entonces eso es muy importante porque cuando uno hace un intervalo muy explosivo pasa por estas, después estas, y usualmente no termina tanto en estas, pero todas se activan al mismo tiempo. Por eso que les decía al inicio, no es que primero estas y después se prenden estas como si fuera un interruptor. Cuando uno hace un esfuerzo máximo, las tres están trabajando a su máxima capacidad. Lo que pasa es que por la alta cantidad de energía que producen estas de tipo X, son las que van a predominar en ese esfuerzo. Después de que se agotan estas, van a predominar estas, y después de que se agotan estas, van a predominar estas. Entonces aquí, bueno, a ver, aquí estaba sí, sí, se le había puesto por dicha. Entonces, bueno, aquí como pueden ver,
Alguien de larga distancia, vean cómo predominan esas fibras musculares rojas. Media distancia, vemos que hay más de o sea, una mezcla ahí 50 y 50. Obviamente aquí no se ven, o sea, aquí está muy dividido básicamente entre rojas y rosadas, no vemos blancas. Eh, en esta de acá es donde se vería una predominancia, ven que hay muy pocas rojas. ¿Y esto qué es lo que pasa? Mucho va eh, ya definido por la genética. Entonces hay muchas cosas, digamos, en teoría, básicamente la evidencia dice que las fibras rojas y las blancas varían muy poco. Entonces, digamos, si somos personas muy explosivas, de por vida vamos a ser muy explosivos, podemos cambiar eso un poco, pero nunca vamos a llegar a ser un maratonista que haga una velocidad así extremadamente alta. Y volvemos a lo mismo, es como decir que pongamos a contador a hacer sprinter. Imagínense todo el tiempo y todo el trabajo que debería requerir para convertir ese montón de mitocondrias, ese montón de, de fibras musculares que ya tiene rojas para convertirlas en el otro lado. Entonces, ¿qué requiere eso? Un montón de trabajo de gimnasio porque ese otro tipo de fibra, ahorita vamos a hablar de eso, se puede aumentar mucho más rápido que las otras. Entonces ahí cuando veamos cómo se estimula cada una, vamos a entender cómo puedo trabajarlas y cómo puedo mejorarlas. Pero de momento, el punto es ese. Distancia larga, deberían predominar las rojitas. Distancia media, un 50 y 50. Y un sprinter básicamente va a depender de las que son blancas y rosadas. Entonces, si vemos acá, el gráfico de abajo, ¿qué es lo que dice? Producen poca potencia y ahí van y vean que se fatigan hasta el final. Las que son intermedias producen bastante potencia, empiezan una fase de fatiga y después de eso ya se quedan trabajando las otras. Y esto de acá producen un montón de potencia, hay una fase media que son las intermedias y después de eso vea que la potencia, bueno, aquí realmente no está escalado, pero la potencia debería caer todavía menos. Entonces un sprinter va a tirar una potencia exageradamente alta al inicio, tiene una buena potencia media, pero al final la potencia final va a ser muchísimo más baja que el corredor de larga distancia, que está especializado en ese final. Entonces vamos a ver aquí otra vez. Entonces digamos las tipo X producen, la escala de acá, la de la izquierda, eso es cuánta fuerza producen en newtons y la de abajo es el porcentaje de carga. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que las fibras X producen un montón de energía y después empiezan a caer. Las de tipo 2A o las SFT es Fast Twitch, fibra rápida A, producen más o menos un poco de fuerza, ni tan baja como las de las lentas, que es de esta de acá, Slow Twitch, ni tan alta como las rápidas, van ahí a la mitad. Y igual se caen. Y las lentas básicamente producen una fuerza no muy importante, que se mantiene y al final ya va a terminar cayendo como cualquiera. Entonces básicamente esto es para ilustrar lo mismo que vimos acá y lo mismo que vimos acá, todo es lo mismo, redundante, para que vayan entendiendo un poco más. Ok, dudas hasta ahí para empezar a ver la parte de entrenamiento. No. Entonces, bueno, hagamos una pregunta ahí de cómo creen que se entrenan las fibras lentas. Ahí digamos que mañana van a ir a salir a hacer un entrenamiento para fibras lentas, ¿qué harían? Zona 1 y 2. Exactamente. ¿Cuánto tiempo? Fondeando, básicamente. Sí, muy, muy suave. ¿Cuánto tiempo? Y más de 2 horas, no. Pues, entre más mejor. Porque a partir de una Realmente, hora, bueno, una hora, digo que era la fibra 2, algo así. al final, entre más tiempo mejor. Ahí el punto es ese. Cuando se trabaja, y ese es el problema. Cuando se trabajan fibras de contracción lenta, entre más tiempo es mejor. Entonces, realmente una hora va a tener un estímulo muy bajo. 2 horas ya es un estímulo decente. 3 horas, bien. Y 4 horas, genial. Y de ahí para arriba, mejor.
Obviamente, ¿de qué depende eso? De que podamos estimular las fibras musculares. ¿Por qué es donde se complican las cosas? Porque si llegamos a una cuesta, la mayoría probablemente o empezamos a pedalear un poco más duro y empezamos a involucrar más de este tipo de fibras medias para subir esa cuesta. Y ahí es donde entonces empezamos a perder un poco de los estímulos. Pero no, si es una cuesta pequeña, digamos unos 10 15 minutos donde le metimos un poquitito, involucramos un poquitito las fibras 2A, y después de eso bajamos el ritmo otra vez y seguimos con las lentas, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Cuando nos emocionamos y empezamos a depender mucho más de estos dos tipos de fibras. ¿Por qué creen o qué sería el problema de que metamos mucha intensidad y estimulemos más las rápidas? Que vamos a aguantar menos tiempo. Exactamente, hay más fatiga y peor todavía, ¿cuáles queríamos estimular? Las lentas y obviamente y el estímulo va a ser menos efectivo porque nos vamos a fatigar y estas lentas no van a trabajar tan bien. Y realmente el problema se da más no en el mismo día, porque ¿qué es lo que pasa? Digamos, si fatigamos estas, nos vamos a quedar con estas. Entonces, de una u otra forma, si hacemos un fondo y nos reventamos, terminamos estimulando la parte aeróbica. Entonces, al final dice, y eso es lo que ocupaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la recuperación de ese entrenamiento es lo que nos va a perjudicar con el tiempo, que es donde vamos a ver después la parte de la fatiga. Entonces, si básicamente nos apegamos a estimular estas fibras de acá, que son las que nos interesaban para un fondo, terminamos el fondo donde metimos posiblemente el 80 a un 90% estimulando este tipo de fibras que son bastante suaves, bastante, es un paso muy lento. Muy lento no, veámoslo suave porque al final el lento va a depender de qué tanto entrenamos, como una vez en una entrevista creo que les había dicho. Y el lento de Pogachar pueden ser 40 kilómetros por hora y el lento mío son 15 kilómetros por hora. Entonces, obviamente es otro mundo. Pero si yo me pongo a entrenar más ese tipo de fibras, se van a volver más fuertes y ya me voy a volver un poco menos lento. Tal vez nunca como un monstruo de esos porque ahí es donde ya la parte genética influye mucho. Pero entonces, digamos, y si queremos mañana hacer entrenamientos, porque vamos a irnos al Campeonato Nacional de Criterium, ¿qué tipo de fibras ocupamos estimular ahí y cómo? Un ejemplo. Entrenamientos cortos, pero explosivos. Exactamente. De cortes explosivos, pueden ser en la bicicleta, pueden ser hasta por la bicicleta. Ok, entrenamiento, como hablamos ahora. Fibras tipo uno, el objetivo es desarrollar la resistencia muscular y eficiencia aeróbica. Entrenamiento de resistencia de larga duración de más de 30 minutos. Esto básicamente es más enfocado en atletismo. Para nosotros 30 minutos es demasiado poco. Pongámosle más de una hora. Entre más, mejor siempre. Clave, entrenamientos de baja de intensidad y larga duración. Esto es lo más importante de todo esto. Baja intensidad y larga duración. Entrenamiento continuo, sí. Mantener el esfuerzo sin pausas. Eso es otro punto muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a un fondo, vamos a decir, y por allá paramos 15, 20 minutos y ahí cortamos un montón del estímulo. Eso es, la idea es que sea lo más constante. Si paramos 5 minutos, 10 minutos, ya más de 10 minutos empezamos a hacer un corte que ya nos va a afectar. Y vean lo que importa más. Intensidad baja a moderada de un 50 o un 70 de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, imagínense que veamos que pulsamos alto, pulsamos 190 pulsaciones. ¿Cuánto sería un entrenamiento si pulsamos, vamos a ver, si pulsamos, este, pulsamos 190? Entonces quiere decir que el 50% es muy fácil, de 95 pulsaciones a A 125, algo así. más o menos. Vamos a ver, 195 entre
De, digamos que de 100 pulsaciones a 136 pulsaciones, si nuestra pulsación máxima es 195, eso es lo que dice la teoría. Entonces, digamos, la mayoría pulsan por ahí 195 hasta 200. ¿Cuántos salen a hacer un fondo abajo de 140 pulsaciones constantes ahí? Sí, casi nadie. Cuesta mucho. Obviamente eso es de gente normal. ¿Qué es lo que uno busca mejorando eso? De pues que cada vez ese tipo de fibras se estimulen a una intensidad más alta, al punto de que uno puede llegar a estimular las fibras de tipo uno a un 85% del ritmo cardíaco, que entonces ya ahí, si pulsamos 195, y el ritmo, un 85% del ritmo cardíaco, quiere decir que podemos ir pulsando 160, 175 pulsaciones con una gran involucración, con una gran participación de ese tipo de fibras. Entonces, estos valores de acá son más o menos ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Que entre más entrenemos, más especialicemos y más nos enfoquemos en este tipo de fibras, esto se va a mover más para arriba, que es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque ahí es diferente entrenar a 140 pulsaciones, estimulando ese tipo de fibras, a poder hacerlo a 160. Vamos a ir mucho más rápido. Y ahí el corazón, ¿qué es lo que hace? ¿Qué función tiene? Sí, es una bomba. Eso lo que hace es transportar el oxígeno. Entonces, medir el rendimiento en base al ritmo cardíaco es una de las maneras que existe, pero no significa que si pulso más, ando más duro. No es necesariamente eso. Suele darse, sí, pero después vamos a ver por qué. Pero no es directamente relacionado. Ok, fibras de tipo 2A. Objetivo, mejorar tanto la resistencia como o sea, la resistencia como la potencia y la velocidad. Entonces hay veces que que me dicen ahí, "Ah, es que me siento muy lento, siento que no ando rápido, que quiero tirar más potencia". Y tal vez hay que analizar, ok, pero ¿qué hemos estado metiendo? ¿O qué es el enfoque inicial? Ok, mejorar las fibras tipo uno. Obviamente, y si montamos un plan de entrenamiento porque queremos mejorar la base aeróbica, la mayor parte del entrenamiento se va a buscar estimular ese tipo de fibras tipo uno. Vamos a meter poco en el tipo 2 y muy poco en tipo 2X. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya vamos a tener carrera cerca? Vamos a empezar a cambiar. Ya estas están fuertes, entonces vamos a empezar a estimular estas otras dos. Y ahí es donde empezamos a hacer cambios en los tipos de entrenamiento. Como ven, ¿cómo se entrena esto? Con intervalos. ¿Por qué? Es más fácil. Hacer bloques intensos que estimulen este tipo de fibras, entrenamientos de resistencia a alta intensidad, pliometrías, entonces aquí también lo que son saltos, movimientos explosivos, se puede mejorar esta parte. Eh, Intensidad moderada a alta, alternando entre esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos. Eso es muy importante, porque esta es lo que se le llama, cuando uno le da duro, cuando van a pegar una fuga, cuando uno, todavía una prueba de FTP de esas de 20 minutos, depende mucho de este tipo de fibras. Por eso es que cuando se hacen pruebas de FTP, que eso vamos a verlo más adelante, si una persona tiene mucho de ese tipo de fibras, la prueba sale mal. Si es una persona que también tiene un tipo de fibras de este tipo, también sale mal. Al final, por eso es que las pruebas de FTP son muy variables, porque depende de la especialización que uno tenga a nivel muscular. Y por último, los tipo X es potencia, muy explosiva. Entonces, digamos que, por ejemplo, ¿quién en ciclismo normal, no hablando de pista, entrenaría ese tipo de fibras X? Los sprinters. Este es el único que le interesa mejorar eso. Porque fuera de eso, pues las mejoraremos, sí, claro. O sea, no es que como no soy sprinter no tengo que meter eso, pero el enfoque es muy diferente. ¿Por qué? ¿En qué otro escenario me serviría ese tipo de fibra si no soy sprinter? Cerrar huecos o no sé. Claro, exactamente. Se llega y cierra un hueco, lo cierra ahí. Es un sprint corto, no es tan extremadamente alto como para morirse, pero depende, esa potencia inicial para cerrar ese hueco dependió de ese tipo de fibras. Entonces siempre sigue, o sea, indiferentemente que no seamos sprinters, que no seamos corredores de pista, importa entrenar eso. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Si llegamos y estamos en una función del equipo por ejemplo, pongámosle que José Matarrita es un escalador. ¿Cuánto tiempo debería invertir en ese tipo de fibras X?
muy poco. Exacto. ¿Dónde debería meter más tiempo? En la uno y la 2. Exactamente, principalmente. Entonces ahí es donde uno ya empieza a entender, bueno, ¿y cuál es mi función? ¿A dónde tengo que meterme? Pero ¿qué pasa si a José le dice, ma, es que esta carrera es plana, ma, vamos para una carrera plana? Ma, y lo que yo ocupo es, ma, como usted no es tan bueno en plano, yo lo que ocupo es que me cierre fugas hasta que le dé. Entonces, ma, bueno, y si hay tiempo, entonces empezamos a meter entrenamientos que nos mejoren esa especialización, porque el brete suyo va a ser mejorar ahí, cerrar huecos, estar ahí pendiente, responder rápido. Y si nunca metimos esto, entonces vamos a responder lento. Nos vamos a fatigar mucho en esta parte porque entonces respondemos lento y las que van a trabajar más son estas de acá. Pero si tenemos fibras rápidas, cortamos, aguantamos y después de eso ya montamos el paso y nos vamos. Entonces es muy importante, se entrenan fuerza muy explosiva. Es sencillo. ¿Cómo se entrenan? Cosas explosivas. 5 minutos, 10, perdón, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, sprints, pliometría, pero de alta intensidad. O sea, saltos muy fuertes, todo muy explosivo. Y esta es la otra parte que importa mucho, descanso prolongado. Tenemos que descansar bastante tiempo. Al final hay una guía ahí más o menos de cuánto tiempo descanso, pero usualmente ese tipo de fibras se requieren más o menos de 3 hasta 10 minutos para recuperarse al 100%. Entonces, sobre eso es que ya más adelante es donde vamos a empezar a entender cómo entreno. Es decir, si yo llego y meto un sprint o me interesa mejorar el sprint, ¿qué es lo que tengo que hacer? Estimular esas fibras, pero tengo que recuperarlas porque si no las recupero, entonces voy a hacer las fatigadas. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo, a ver, voy a hacer un entrenamiento de sprints, entonces meto sprints de 10 segundos y recupero 10 segundos. ¿Qué tipo de fibras creen que voy a estar, después de hacer 15 repeticiones, qué tipo de fibras creen que estoy estimulando? Las Ah, dos, la tipo A, Exactamente. ¿Y por qué? Porque estas las fatigamos, no las recuperamos y las que siguen trabajando son estas. Entonces ahí la recuperación es importante cuando hacemos entrenamiento. Entonces, si queremos mejorar, queremos mejorar el sprint, tenemos que tirar un sprint y recuperar. ¿El objetivo qué es? Que todos los sprints sean duros, porque si no, no tiene sentido. Si no son duros, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que la involucración de estas fibras musculares no está tan bien y estamos estimulando más esto. Eso es súper importante para que cuando vayan a hacer, tiran un sprint y dicen, "Mae, este ya no lo siento tan duro, y ocupamos recuperar más, que no estamos llegando a ese punto. Intensidad muy alta del 90 al 100% del esfuerzo máximo. Vea que aquí ni siquiera se habla de ritmo cardíaco porque son esfuerzos que son completamente anaeróbicos, entonces el corazón no va a responder rápido, responde después para reclutar ese tipo de fibras. Tiene que ser extremadamente duro para que se recluten esas fibras, si no, la reclutación no es tan completa. Ok, entonces el resumen del entrenamiento, sencillo, lentas, entrenamientos de baja intensidad, larga duración para mejorar la resistencia aeróbica. Las de tipo 2 oxidativas glucolíticas, bueno, hay glucolíticas, glicolíticas, no sé si está bien escrito, pero bueno. Entrenamientos de intervalos, fuerza moderada, combinación de resistencia. Digamos, hay un ejemplo ahí de un entrenamiento que quieran para mejorar esas fibras del medio ahí. ¿Cuántos minutos meterían a duros? Duros fuertes, no a tope, digamos, pongámosle un 85, 10, ¿ah? entre 10 y 5 minutos. 15 minutos, 20 todavía duros, pero sí. Todo lo que sean, si le enchinan las piernas, estamos metidos ahí. Y el otro, obviamente, ya lo hablamos, súper explosivos, descansos largos para poder tirar potencias altas y una buena velocidad. Eso, con eso, ahora igual, como les dije la vez pasada, cuando salgan a entrenar, que la idea de todo este curso, que cuando vayan a hacer un fondo y empiezan a meterle duro porque se están picando, ahí van a pensar, ese hueputa, estoy empezando a meter más ese tipo de fibras y venía a estimular las tipo 1. De ahí, al final, de ahí, si es porque van dándole duro ahí, Simón, dale. Tengo allí una pregunta. Sí, Digamos, si uno hace un fondo y va a 90, 100, 90, 100.
¿Aló? ¿No se escucha? Ah, algo En le frecuencia pasó. cardíaca más o menos, digamos, como una... ¿Me explica? Voy, que ya regresó. Dale otra vez. O si quieres, escríbele ahí en el chat. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Está en mute ahorita, Simón. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, dale. De que si uno hace un fondo y le pone, digamos, 90 a 100 en frecuencia cardíaca y pues, durante mucho tiempo, digamos, una hora, ahí cuál de las tres entraría. Digamos, si uno hace, bueno, un 100%, digamos que fue una carrera de una hora. Eh, Depende, al inicio va a empezar a utilizar las tipo A hasta que se agoten y después de que se agotaron estas tipo A, empiezan a trabajar las tipo uno. Realmente no hay una relación entre el ritmo cardíaco y fibras musculares. Eso es una cosa que hay que entender. Porque yo puedo estar pulsando casi que mi 100% estimulando este tipo de fibras o las mismas pulsaciones estimulando este tipo de fibras. ¿De qué depende? De cuándo se agoten. Entonces, por ejemplo, yo empecé a tirar, a hacer una contrarreloj. Empecé a darle durísimo, durísimo, voy pulsando 180, que es mi máximo. Y inicialmente empecé, gasté estas, que fue la salida, que la tiré explosiva. Empecé a gastar estas, que son las tipo A. Empiezo a tirar duro, 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 duro hoy. Y al final, pues, los últimos 10 minutos me quemé. Y ese quemarse, ¿qué es? De que se agotaron estas. ¿Y cuáles siguen? Siguen estas de acá. Pero ¿qué es lo que pasa? El ritmo cardíaco sigue exactamente igual, sigue alto. Lo que pasa es que las fibras empezaron a cambiar. Entonces no hay una relación entre si pulso al 100% estimulo estas o si pulso muy suave. Más que todo cuando hay fatiga. Cuando uno va suave, de abajo para arriba, no se hace problema. ¿Por qué? Porque empecé a estimular estas y como nunca llegaron a la fatiga, entonces el ritmo cardíaco se quedó bajo. Pero si yo le doy muy duro, y estimulo estos, entonces el cuerpo me está pidiendo un montón de oxígeno para utilizar, porque aquí dice, tan rápidas oxidativas, ellas utilizan oxígeno, pero va a llegar un punto en el que me fatigué, porque se me agotó este tipo de fibras y empiezan a trabajar estas, pero el ritmo cardíaco sigue exactamente igual. Entonces, después gastamos las tres, empezamos con estas, nos las volamos súper rápido, seguimos con estas y esto le va a aguantar el tiempo que pueda. ¿Por qué digo el tiempo que pueda? Porque depende de la especialización que vos tengas. Si usted mete demasiado tiempo acá, ellas se vuelven muy resistentes y te pueden durar mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que después de la hora ya a usted se le cayó y empiezan a trabajar estas. Y estas son las lentas. Entonces, de ya cuando están trabajando estas es donde realmente nos vamos, o sea, se nos cae la máquina, que se dice, pero no es que no se cae la máquina, es que si gastamos las otras dos. Entonces, digamos, si hacemos una contrarreloj, ¿qué sería la idea de hacerlo bien? Que la mayor contribución sea tipo uno y metamos tipo 2A para aguantar un poco más. Entonces, como yo puedo gastarme esas dos tipos, esas fibras 2A, me las puedo gastar en 3 minutos, las puedo rendir y gastarlas en una hora. Depende de la intensidad que yo le dé. Entonces, digamos, si las gasté en 3 minutos, tiré, vámonos, 400 watts. Y si las tiré a una hora, posiblemente es una contribución nada más de 10 15 watts a mi base aeróbica, que es donde está este límite de acá. Que después de eso ya lo vamos a ver con los datos para ir pegando un poco más de cosas. ¿Más o menos entendió? Sí. Y otra cosa que Ajá. en una contrarreloj igual, em, uno va ahí manteniendo el paso y toda la cuestión, cada contrarreloj, y al final utiliza las fibras rápidas. No, acuérdate que pues, está utilizando las lentes y las rápidas en todo el momento. Porque es un esfuerzo al máximo.
La única No, manera sí, en la que dependa, digamos, si usted va a hacer una contrarreloj con fibras de tipo uno, tendría que hacerla de un 70, abajo de un 70% del ritmo cardíaco. No es una contrarreloj, es un paseo. Entonces, en una contrarreloj siempre, siempre, siempre hay una contribución altísima de las tipo 2A. Aquí vamos a ver, entonces, básicamente lo que les decía. Vamos a tirar la contrarreloj. Supongamos que esta es la contrarreloj. De ahí dice que, bueno, esos son 3 minutos nada más, pero podemos extenderla. El primer bombazo, vemos que el azul sube y esas son las tipo 2X. Después de eso, le dimos durísimo. Hay una contribución de 60 segundos de las otras y vea que se van cayendo y ya se mantienen. Y ahí en adelante ya se mantienen ahí, se van fatigando lentamente hasta que ya se caen. Y las oxidativas, que son las tipo uno son las que empiezan a involucrarse más y más y más entre más tiempo. Entonces, entre más tiempo pasemos en el ejercicio, más tipo uno y menos tipo dos. Y las tipo 2X son las que se agotan y ya dejan de trabajar. Entonces, por eso es que a nosotros nos importan principalmente el tipo uno y 2A. Las X, solamente sprints, cosas cortas que igual son muy importantes meterlas, pero se meten muy poco. O sea, el entrenamiento ahí es muy poco. Pues bueno, el tiempo de recuperación. Entonces, en lo que es aquí lo vamos a ver, pero en base a los sistemas energéticos. Lo traducimos en fibras musculares, tipo X, tipo A, tipo uno. Entonces, esas tipo X dependen del sistema creatina-fosfato, que era el que habíamos hablado al inicio. Energía inmediata, esfuerzos máximos de corta duración, alrededor de 10 segundos. La recuperación completa de esas reservas de fosfato-creatina tarda de 2 a 5 minutos. Entonces, si vamos a querer mejorar el sprint, tenemos que tirar un sprint al máximo y darle por lo menos 2 minutos para que se dé la recuperación. Puede ser que sea más o menos. ¿Cómo definimos eso? Básicamente percepciones, podemos medir potencia, podemos medir velocidad, como sea, pero no hay una fórmula correcta porque eso va a depender de cada persona. O sea, si usted llega y tira, poder recuperar muy rápido porque tu sistema aeróbico es muy alto, entonces en 2 minutos, pero puede ser una persona sedentaria que dure hasta 5 minutos para recuperar de un esfuerzo así. Va a depender del nivel de entrenamiento. Usualmente se usan 3 minutos. 3 minutos para una persona media son suficientes. Entonces, si vamos a empezar a entrenar sprints, tenemos que tirar un sprint durísimo, 3 minutos de descanso. Otro sprint durísimo, 3 minutos de descanso. Y vean que ese sprint durísimo son 10 segundos. O sea, es un esfuerzo de 10 segundos y ocupamos 3 minutos para recargar esa zona. Y de hecho pueden hacer hasta un ejercicio ahí. Tiren un sprint de 10 minutos, traten de medirlo. Digamos, llegué hasta acá y hice de 100 metros o 200 metros y descansen 30 segundos y vuelven a tirar otros 10 segundos para ver si aguantan exactamente lo mismo. Posiblemente no. ¿Qué es lo que pasa? Que la regeneración de este sistema, en cuestión de 30 segundos, se regenera la mayor cantidad, alrededor de un 70%. Y ese restante 30% dura hasta 3 minutos. Entonces, la regeneración inicial es muy rápida. Entonces, después no, tiramos esos 10 segundos, descansamos 30 segundos, volvemos a tirar y vamos a sentir que tenemos buena energía, pero es un 70% nada más de eso. Si descansamos otros 30 segundos y volvemos a tirar otro, es el 70% del 70%, y ahí en adelante hasta que llegue un punto en el que ya no tenemos piernas. Y eso, hay métodos para entrenar eso, una supercompensación, que después de eso los podemos ver. Pero si queremos estimular el sistema completamente y recuperar al 100%, son por lo menos de 2 a 3 minutos aproximadamente. Vamos con el sistema anaeróbico láctico, que ese es el que, esa intensidad media que básicamente podemos mantener hasta 1 hora aproximadamente, pero básicamente cuidándola. Si hacemos un esfuerzo máximo, va a durar de 10 segundos a 3 minutos. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver más adelante de por qué este lo podemos extender más tiempo. Básicamente depende de qué tan duro le dé.
Porque vamos, si hacemos un esfuerzo máximo de 3 minutos, ahí lo gastamos al 100% y puede durar hasta 30 minutos o 2 horas para recuperarse. Eso va a depender igual del nivel de entrenamiento. Usualmente 30 minutos es bastante. Entonces, para estimular este sistema, básicamente ocupamos ya bastante tiempo de recuperación, pero cuando se fatiga completamente, eso difícilmente llega a pasar en un entrenamiento al inicio. ¿Cuándo puede pasar? Digamos, metemos tres intervalos de 3 minutos a tope, ya después de eso ya se cae la máquina y no se recupera hasta más o menos después de 30 minutos. En este punto se genera lactato, que ese es el que nos hincha las piernas, no específicamente lactato. Cuando veamos la parte de lactato les voy a explicar quién es el que hincha las piernas, pero cuando se produce lactato se hinchan las piernas no por el lactato, sino porque un producto que se produce cuando se da el lactato. Y después de eso, el tiempo de recuperación de la parte aeróbica puede durar hasta 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que después de un fondo ocupamos hasta 24 horas para que este sistema esté completamente recuperado. Pero como es tan resistente, realmente difícilmente se llega a una fatiga completa. O sea, eso tal vez una carrera o algo así, pero es muy difícil que se fatigue completamente. Entonces, esas 24 horas realmente ni siquiera deberían estar ahí. O sea, porque para que se dé una... Eso básicamente cuando hacemos una maratón al máximo, para volver a hacer otra al mismo rendimiento, se deberían ocupar unas 24 horas. Pero usualmente no se da eso. O sea, nadie corre una maratón cada 24 horas. Hay gente que lo ha hecho, pero lo que tiene que hacer es bajar el ritmo un poquitito. Pero esto siempre estamos hablando de esfuerzos máximos. Cuando se ve mucho de estos tiempos, hay veces que la gente no lo entiende, pero es porque nos basamos en eso. O sea, en el máximo completamente. Si este sistema de acá le di minuto y medio a tope, pues no ocupo 30 minutos, posiblemente con 10 15 minutos ya recuperamos. Y ahí es donde ya la parte del entrenamiento se vuelve un poco más compleja. Dice, estos tiempos pueden variar en función del nivel de entrenamiento, nutrición, hidratación y otros factores. Esa parte es muy importante. Si estamos deshidratados, todo esto recae. Si comimos mal o estamos en una dieta que muy baja en carbohidratos, este sistema de acá principalmente es el que se va a caer. Y si estamos en una dieta alta en grasa, pues este sistema es mucho más fuerte. Entonces ahí la nutrición influye en eso. ¿Dudas hasta ahí? No, bueno, vamos a hablar un poquitito de la fatiga. Eso, a Sí, ver, eso que dijo, lo de las grasas, a la hora de, bueno, yo he ido donde una nutri y antes de una carrera uno lo baja, lo mandan a bajar un poco los que son los niveles de grasas. En teoría, entonces eso como para qué sería si al fin de cuentas se va a utilizar bastante la uno que sí, ocuparía grasa, es que digamos. básicamente es porque si bajamos, o sea, en una competencia uno depende principalmente de carbohidratos. La grasa siempre se utiliza, pero depende principalmente de carbohidratos, que es a la velocidad como tal. Entonces, cuando uno se acerca a una carrera, la idea es que la predominancia esté en carbohidratos porque esa es la energía rápida. La grasa ya está y va a utilizarse cuando el cuerpo la ocupe. Pero el punto de eso es básicamente hacer una supercompensación de carbohidratos, que es aumentar las reservas de carbohidratos que tenemos en el cuerpo para que tengamos un pelito más de reservas para utilizarlo. ¿Cuándo aplicaría, digamos, este tipo de cosas? Digamos que salimos a entrenar en ayunas. Entonces, si salimos a entrenar en ayunas y tratamos de hacer esfuerzos glucolíticos que dependan de esta alta intensidad, pues no vamos a tener tanta fuerza. Pero si salimos en ayunas y vamos a meter un fondo, sí nos puede ayudar un poco más, porque siempre y cuando cuidemos las intensidades, que es un punto. Y eso no excluye que no vayamos a comer, porque aunque dependamos completamente de fibras tipo 1, ellas siguen utilizando carbohidratos, pero muy poco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí ya cuando veamos la parte de nutrición, si hacemos un fondo suave, no ocupamos tantos carbohidratos como si hacemos 1 hora a tope, que básicamente quemamos todos los carbohidratos y ocupamos recuperarlos. O si hacemos una competencia de 3 horas, o sea, si hacemos una competencia de 3 horas a un ritmo muy fuerte, dependemos mucho de Ah, este ah, sistema de acá. ok. Y ejemplo, si uno sale a rodar, no sé, 2 horas, Depende de qué tan más duro. si uno sale a rodar, de ejemplo, 2 horas, suave, no sería tan necesario entonces ir consumiendo bastantes carbohidratos. No, 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 porque digamos, el primero, el cuerpo tiene reserva suficiente. El punto es
no caer, no utilizar tantas reservas, porque si no, vamos a durar un montón de tiempo regenerándolas. Entonces, si salimos 2 horas a un ritmo suave y con 30 o 40 gramos de carbohidrato debería ser suficiente, porque no estamos dependiendo principalmente de grasas y la cantidad de carbohidratos que estamos quemando es poca, pero siempre se quema. El punto siempre es, siempre quemamos grasas, siempre quemamos carbohidratos, nunca estamos ni un lado ni del otro. Entonces, si le damos extremadamente duro, el cuerpo va a utilizar predominantemente carbohidratos, pero la grasa está ahí. Lo que pasa es que la grasa no hay que meterla. Pero si nos vamos al otro lado, que es donde la mayoría de los errores se cometen, que metemos un fondo y que como vamos suave, como vamos a quemar grasa, no ocupamos carbohidratos, es donde está el error. Siempre se queman carbohidratos. Lo que pasa es que en una menor medida. Y obviamente también depende de qué tan suave es el fondo. Porque si usted llega y me dice, "Mae, voy a hacer un fondo al 50% de mi rendimiento", y, mae, la cantidad de carbohidratos van a ser 20 gramos si acaso por hora. Pero ¿a dónde mantiene eso? O sea, literalmente en watts va a ir a 150 watts cuando mucho. Y eso no se da. Pues por eso es que usualmente uno siempre le da un poco más duro y ya a los rangos que ya son más cercanos a zona 2, ya en zona 2 se queman bastantes carbohidratos. De hecho, digamos, Profe, este tipo una, las fibras tipo 2 trabajan bastante en zona 2. profe, una pregunta. Sí, ¿Me escucha ahí? sí, sí. Una pregunta, entonces, dígamele, como en el criterio se ocupan grasas. Siempre se ocupan grasas, pero simplemente las grasas sobran. O sea, lo que pasa es que la suplementación de grasas no es importante para el rendimiento, porque las grasas son lentas. Entonces, para Criterium, Y sería ocupamos más bien, vamos, para prepararse para Criterium, ¿qué tipo de entrenamiento tendríamos que hacer? Intenso, de, corto, explosivo y comiendo mucho carbohidrato. Mantenerse con una dieta alta en carbohidratos porque eso es el combustible principal. Ah, está bien. Ok, vamos a hablar un poco de la fatiga. La fatiga de las fibras musculares es la reducción de la capacidad de las fibras para generar fuerza o mantener el rendimiento durante el ejercicio. Si vieron el videito al inicio que estaban como los ganchitos que se pegaban, cuando la fatiga se da, esos ganchitos ya empiezan a perder fuerza y empezamos ya a debilitar. Hay varios tipos de fatigas, pues los vamos a ver. Ahorita vamos a mencionarlos nada más. Fatiga central, eso es la reducción de la activación voluntaria de las fibras musculares. Eso es uno de los problemas que se da, que básicamente, pero eso es a nivel nervioso. Eso no podemos hacer mucho. La que sí, es la que vamos a hablar más, es la fatiga periférica, que es la que pasa dentro del músculo. Y se ocurre directamente en las fibras musculares y está relacionada con los procesos bioquímicos y estructurales que generan la energía y la contracción. Ese es de la que más importa. ¿Por qué? Porque si no comemos bien, entonces los procesos que generan esa energía van a empezar a fallar. Si le damos demasiado duro, podemos empezar a tener problemas en la contracción muscular. ¿Por qué? Porque el músculo empezó a tener problemas. Ahorita más adelante vamos a ver. Y esta es la otra, que dice que la fatiga metabólica es relacionada con el agotamiento de energía y acumulación de productos de desecho. Cuando metemos una intensidad muy alta en ese tipo de fibras que producen muchos productos de desecho, esta es la que se va a dar más que todo. Que tiramos 5 minutos a tope, se nos va a ir o sea, la fatiga se va a dar por acumulación de productos de desecho, porque la energía acumulada todavía va a estar. Pero lo que pasa es que hay veces que o sea, que el factor que nos va a frenar es este de acá, estos productos de desecho que se producen acidez, que le hinchan la pata a uno, pero no baja el ritmo y vuelve a tirar otra vez. ¿Por qué? Porque el cuerpo drenó, limpió esos productos de desecho y la energía sigue estando disponible. Pero ¿qué es lo que pasa si hacemos eso muchas veces? Esos productos de desecho se van rápido, pero la energía se agotó. Y ya ahí es donde ya nos va a frenar el rendimiento. Después, alteraciones del sistema nervioso periférico. Esta de la parte nerviosa, el 1 y 4 nos vamos a ver muchísimo más adelante porque están más relacionados a fatiga ya de mucho tiempo. Eso, básicamente las horas es lo que lo mejora, pero por estar ahí, o sea, por estimular eso. Las que influyen ahorita directamente son la fatiga periférica, que es la que está dentro del músculo, y la metabólica.
que eso básicamente es cuando le damos muy duro, se producen estos productos de desecho que si se mantienen por mucho tiempo, entonces empiezan a generar daños acá, que es donde ya empieza a doler el músculo, donde hay que esos jalonazos horribles, problemas en la contracción muscular, pero eso ya se da por un sobreuso del músculo. Usualmente primero pasa esta fatiga de acá, después cuando esta de acá se puede recuperar, porque esa es la que le damos durísimo, ya sentimos las piernas calientes, bajamos un poquitito el ritmo y podemos volver a hacer lo mismo, pero esta otra de acá, ya esta de aquí ya nos va a frenar un montón porque ya empezamos a procesos bioquímicos, que eso ya es algo que dura más tiempo en recuperarse. Entonces, estos mecanismos se pueden dar individualmente o todos juntos. Obviamente, a medida que se da la fatiga metabólica, después de eso se empieza a dar la fatiga periférica y terminamos con fatiga del sistema nervioso central y ahí van en cadena. Entonces, bueno, ¿para qué metíamos eso? Porque es importante entender quiénes se fatigan y quiénes no se fatigan. Entonces, las tipo uno vimos que son muy resistentes a la fatiga, que eso cuesta mucho que realmente se bajen el rendimiento. Van a bajar rendimiento después de 4 o 5 horas, de ahí igual ya empiezan a caer. Eh, si uno entrena mucho más tiempo de fondo, entonces de ahí van a mantenerse más tiempo. Por eso una vez creo que Simón me ha dicho, ¿por qué no metemos muchísimo más tiempo entrenando en esas zonas bajas? No lo ocupamos. Nos vamos a adecuar a las distancias que vamos a correr. Entonces, digamos, si las carreras duran 2 horas, a mí me interesa ser fuerte durante 2 horas. Si yo voy a ir a correr ya muchas distancias más largas, como élite, que son 3 hasta 4 horas, ahora vienen hasta 5 horas, entonces sí, ocupo ser fuerte durante ese tiempo. Pero lo que pasa es que si metemos muchísimo más tiempo de eso, no es que nos va a ir mal, simplemente que vamos a desperdiciar un montón de tiempo que podemos ocupar en este otro tipo de fibras, que son las 2A. ¿Por qué? Porque en una carrera, si entre más corta, más intensa. Entonces, entre más larga, más tiempo acá. Entre más corta la carrera, más tiempo en este lado de acá. Los dos son importantes. Lo que pasa es que tenemos que hacer ese balance de cuánto de un lado y cuánto del otro. Pues bueno, las fibras de tipo 2A son rápidas oxidativas glucolíticas, se fatigan más rápidas que las tipo 1, pero igual son muchísimo más resistentes que las tipo 2, como lo vimos. Utilizan sistemas aeróbicos como anaeróbicos, que eso es donde más adelante, hoy no, vamos a explicar un poquitito más de eso, que estas pueden ser muy aeróbicas y aguantar bastante más tiempo o volverse más anaeróbicas y aguantar menos. Eso va a depender del nivel de especialización que le demos. Por eso es que permiten esfuerzos moderados antes de fatigarse. Y estas ya las vimos, que se fatigan extremadamente rápido, acumulan un montón de lactato y esos son esfuerzos cortos e intensos de muy poca duración. Entonces, ¿de qué depende la fatiga? De cuál utilicemos más. O sea, si igual también depende del tipo de entrenamiento que le demos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo llego y me he enfocado muchísimo en las fibras tipo uno y no metí mucho entrenamiento en estas otras dos y voy a una carrera y me empiezan a meter bombazos, no voy a aguantar. ¿Por qué? Porque estas fibras se me van a fatigar muy rápido porque no las he entrenado. Entre más entrenemos un tipo de fibras, más fuerte se vuelve, más eficiente se vuelve y menos rápido se fatiga. Sobre eso es que tenemos que basar los entrenamientos siempre pensando, ok, ¿a dónde voy y qué tipo de fibras voy a empezar a utilizar más y cuáles van a predominar en el entrenamiento que tengo que hacer? Este cuadro es súper importante, casi que resume todo. Entonces, bueno, las características son todas estas. Tipo de fibra uno, esta me faltó ahí, estas 2A y 2B. Entonces, capacidad oxidativa del tipo uno muy alta, tipo 2A, moderado, y las B, lento. ¿Qué significa esa capacidad oxidativa? Ahí digamos, ¿cuál principalmente la diferencia entre esta capacidad oxidativa aeróbica y esta de acá? ¿Cuál es? Esta se fatiga más rápido, produce desecho, o sea, nos hincha las patas, sencillo, y esta no. Entonces, esta de acá, las fibras tipo uno tienen una mala capacidad glucolítica, o sea que no dependen tanto de carbohidratos, pero sí dependen, pero menos que
las tipo B o las X. Entonces volvemos a lo mismo. Entre más utilicemos estas fibras, más dependientes de carbohidratos. Entre más utilicemos las tipo uno, menos dependientes de carbohidratos, pero usualmente se pasa muchísimo tiempo entre uno y 2A. Tasa de eliminación de lactato. Ok, es lenta. ¿Por qué es lenta? Porque casi no produce. Estas de acá es alto porque producen lactato, pero las que producen más lactato son estas de acá, que son las que son muy intensas. Capilares, alto, moderado y bajo, va relacionado al color. Acuérdense que las tipo uno son rojas, muchos capilares, mucha sangre ahí metida. Las rosadas, intermedio, y las que son blancas, casi apenas un toquecito de color, son estas de acá que son muy rápidas. Velocidad contráctil, básicamente es qué tan rápido se estimulan, lento, rápido, muy rápido. Siempre todo va a ir así. Potencia, alta, muy alta las tipo E, alta las intermedias y lento, pues es bajo, realmente, potencia baja, las tipo 1. El combustible principal, que es muy importante, principal, porque todos usan todos los combustibles, la diferencia es cuál depende más de cuál. Entonces, las tipo uno dependen más de ácidos grasos, las tipo 2 grasa y glucógeno, y las rápidas, puro glucógeno, que eso es básicamente la energía que está muy almacenada en el músculo. Color, ya lo vimos, rojo a rosado. ¿De qué dependía el color rojo a rosado? ¿Hay alguien? ¿Por qué una tipo 2 puede ser roja o puede ser rosada? Los capilares. ¿Sí? Y depende de el entrenamiento que yo haga. Si lo estimulo para el lado rojo, o sea, estimulo estas fibras para que sean más aeróbicas, van a ser muchísimo más resistentes, van a generarme menos productos de desecho y voy a aguantar más tiempo. Pero las puedo volver muy rosadas, casi blancas, y me voy a volver un sprinter, un corredor de pista, etc. El contenido de hemoglobina, pues mismo, alto. Bueno, aquí en este debería ser muy alto, alto y bajo. Resistencia a la fatiga, alto, moderado, bajo. Y ahí está básicamente el último tipo de actividad, actividad de resistencia. Las intermedias asisten a intensidades de resistencia o a intensidades de fuerza, y las otras son fuerzas explosivas cortas. Eso es otro importante. El diámetro de la fibra es pequeño, intermedio, largo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos al gimnasio, empezamos a meter pesas y empezamos a crecer muscularmente. ¿Qué tipo de fibras son las que crecen? La glucólica rápida. Exactamente, las tipo 2B. Esas son las que crecen, las que se aumentan. Las tipo 2A aumentan, pero no tanto. Y las tipo uno muy poco. Entonces, cuando llega la gente y dice, "Mae, quiero hacer pretemporada porque quiero aumentar la fuerza". ¿Cuál fuerza va a aumentar? Aeróbica, oxidativa, muy poco. La que se va a aumentar más es la glucolítica rápida. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hacemos trabajos de gimnasio vamos a aumentar muchísimo esto, quiere decir que nos volvemos muy, muy fuertes, pero también se hipertrofian o aumentan el tamaño estas dos. O sea, la que aumenta de tamaño más fácil es el tipo 2 tanto A como B. ¿Cuál es el objetivo cuando vamos al gimnasio a aumentar masa muscular? Que nos aumenten estos dos tipos. Inicialmente, por decirlo de alguna manera, vamos al gimnasio, llevamos un mes y aumentamos 2 centímetros en piernas. ¿Qué color es de, sí, Simón? Existen ejercicios de gimnasio para eh, el tipo uno. ¿Cómo? No, no existe. Tipo 2 y tipo 3. Tipo 2 y tipo 2A y tipo 2B. Las uno cuando uno hace gimnasio es mínimo el estímulo. Ese es el problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vimos que estas de acá, las tipo A, son muy importantes. Si vamos a meter una fuga para ganar una carrera de 10 20 minutos, esas son las que predominan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando metemos gimnasio, vamos a aumentar estas dos de acá. Entonces, ¿de qué color creen
que son cuando apenas las estimulamos. O sea, que fuimos al gimnasio 2 meses y creció el músculo, ¿de qué color creen que es ese músculo nuevo? Rojo, rosado, blanco. Rosado. Rosado, blanco, porque tiene muy pocos capilares porque se acaba de crear. ¿Y cuál sería la fórmula para que esos capilares entonces se me vuelvan más rosados? Empezar a entrenar a baja intensidad para que se Exactamente. transformen, digamos. Eso es la clave de todo esto. Y ahí es donde se mejora. Exactamente. Por eso es que el gimnasio como tal, cuando es de pretemporada, no podemos dejar la bici porque la bici es la que nos va a estimular esa capilarización del músculo. Entonces aumentamos el músculo, lo capilarizamos para que se vuelva útil, porque si no, eso digamos, si simplemente metemos gimnasio y no metemos de intensidad baja, si no mejoramos de otra parte, nos vamos a volver explosivos en 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos y muere. ¿Por qué? Porque esas fibras se agotaron y ya. Entonces, por eso es que los trabajos de gimnasio, cuando se hacen pretemporada, no podemos hacerlo un mes nada más. Son largos y por eso hay que planificarlos bien. Por eso hay veces que ni siquiera los ocupamos, porque realmente van a depender de a dónde. ¿Dónde sirven? Pues en estructura y otro montón de cosas que vamos a ver cuando entremos en esa parte. Pero ahorita lo que yo quiero que entiendan es, porque todo el mundo ahorita se vuelve como loco, que vamos a meter gimnasio y todo eso, pensando que metiendo gimnasio van a mejorar esta parte de acá. Y no, la que se mejora son estas dos. Importantes, claro, importantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tenemos esto bajo, esto no nos va a salvar. Si esto está alto, esto nos hace ganar. Pero si esto está alto y esto bajo, vamos a ser malos siempre. Entonces ahí es donde ya empezamos a trabajar, ok, tenemos una base aeróbica muy fuerte, pero ¿qué nos falta? Explosividad, nos falta responder bien, o simplemente y nos hace falta meter un poco más de fuerza constante. Entonces ahí es donde este tipo de fibras importa, las intermedias. Pero si metemos demasiado esto de acá, entonces más bien nos podemos tirar más a este lado de acá que se agotan más rápido. Por ahí, claro. Y básicamente eso sería todo. Entonces, preguntas, dudas. Y yo creo que todo claro. Al final, como les digo, o sea, igual que les dije la vez pasada, con el tiempo, todo esto va a empezar a tener sentido cuando ya veamos la parte de cómo se hace un entrenamiento, porque la idea es eso. Cuando veamos y explicamos, bueno, ¿qué hace este entrenamiento? Cuando nos vayamos, la idea que es que piensen, bueno, este entrenamiento sí está estimulando las fibras de tipo 1 en la recuperación, y son sprints de 30 segundos, entonces están estimulando este otro tipo de fibras y qué combustible ocupa, bueno, y ocupamos glucógeno, y al final ahí tiene 30 minutos en zona 1. Entonces de ahí básicamente qué es lo que hace, ya cuando veamos toda la parte de lactato, van a entender entonces, ok, un entrenamiento genera lactato porque está en este tipo y este produce lactato, después de eso lo recupera. ¿Quién lo recupera? Cuando bajamos la intensidad y empezamos a consumir ese lactato, y ahí vamos empezando a unir los puntos. Entonces esta parte es muy importante porque ya tenemos una idea de cómo se produce la energía, toda la parte de metabolismo, los carbohidratos se convierten en energía, las grasas también. Ahora vimos, ya entendemos, ok, quién se come esa energía, los tipos de fibras musculares, tipo uno y 2 principalmente, grasas uno y 2A, principalmente grasas y glucógeno. Y las fibras ya las más intensas son las que dependen completamente o primordialmente de glucógeno, que son las rápidas. Siempre teniendo claro, oxidativo, estas dos y glucolítico, las dos finales, porque eso es importante, porque siempre hay que tener un concepto de oxidativo, no genera esa hinchazón de piernas, y no oxidativo es lo que nos hincha las piernas. Cuando veamos cómo se produce el lactato, ahí espero que ya entiendan por qué pasa eso. Que cuando hablemos de lactato, vamos a hablar principalmente bueno, principalmente no, vamos a hablar únicamente de las fibras 2, que son las que utilizan glucógeno,
que el glucógeno es el carbohidrato que está almacenado en el músculo, y por ende, al utilizar este glucógeno, pueden producir lactato. Y digo pueden porque estas intermedias pueden producir lactato o simplemente si la intensidad no es lo suficientemente alta, simplemente lo oxidan y no producen lactato. Que cuando veamos la parte de lactato es donde ya espero que tengan una idea un poco más clara de eso. Pero de momento, esa es como la idea. No quería meter mucho más, pero ya es bastante pesado toda esta parte. Entonces, básicamente es sencillo entender que tenemos tres tipos de fibras, se fatigan de diferentes maneras, se entrenan de diferentes maneras, se recuperan de diferentes maneras, utilizan substratos diferentes y uno tiene estas, las fibras más chivas son las tipo 2A, porque se pueden ir para el lado de las X o se pueden ir para el lado del tipo 1. Entonces, esas son las que más podemos jugar para especializar. ¿De qué depende? De que las tengamos disponibles. ¿Y de qué depende que las tengamos disponibles? De que tengamos una masa muscular importante. Si digamos, podemos ver un sprinter que diga, ya no quiero hacer sprinter, quiero hacer más de fondo. Sí, le toca empezar a meter un montón más de entrenamiento a baja intensidad para reducir estas fibras del tipo X que eran explosivas a más oxidativas. ¿Llegará a ser igual que un MAE que tenga predominancia de tipo 1? No, nunca. Pero depende del tipo de carreras, le va a ir bien si son carreras de puntos Y intermedios. cómo nos vamos dando cuenta de cuál, o sea, cuál predomina en nosotros. ¿Se hace con algún Es, estudio o vamos a ir conociendo? ¿No? Dave, la manera exacta es que le arranquen un pedazo de músculo, una biopsia y ahí se da cuenta. Eso obviamente no es posible en la vida real. Entonces, básicamente nos vamos a dar cuenta a cómo nos sintamos. O sea, si usted mete mucho tiempo en zonas bajas, se va a dar cuenta que va a volverse más rápido ahí. Y si mete mucho tiempo en intensidades altas, va a volverse más fuerte ahí. El problema de esto es que no hay una manera de cómo medirle así tan ideal, digamos, como si fuera los cambios de un carro, que aquí voy en esta, aquí voy en aquella, aquí voy en aquella. Ese es el problema de eso. Entonces, ¿cómo se puede medir eso? De una de las opciones es con mediciones de lactato. Entonces, si tiramos mucho lactato o vemos concentraciones muy altas de lactato, quiere decir que tenemos un predominio de las que me producen lactato. Y si en una prueba de esfuerzo máximo produzco muy poco lactato, quiere decir que tengo un predominio de estas otras dos. Se puede, como le digo, o sea, pero lo que pasa es que no son cosas que sean medibles así de manera fácil. Y bueno, ahí estaríamos entonces, pues ya es tardísimo. Y muchísimas gracias, ahí sorry por el atraso y todo. Y espero ahí que les haya interesado, porque esta parte, la parte muscular es bastante interesante. Y ahí vamos, ya para la que sigue vamos a meter lactato y un poco más del metabolismo de la glucosa, que ya igual va a empezar a involucrar toda la parte que vimos ahora de fibras musculares y también la parte de metabolismo. Y la otra es bastante interesante porque el tema del lactato es complicado y muy chido. Pero ahí espero que les vaya gustando también eso. Y por ahora de ahí estamos. Y muchísimas gracias y nos vemos el miércoles de la otra semana si Dios quiere. Gracias, Dale, buenas gracias. noches. Bueno. Buenas noches.